buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy jueves santos. ¿Cómo me les va? Primera vez que estamos un día jueves por acá, pero ustedes se lo merecen porque lo que traemos hoy es algo especial para todos ustedes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Les habla Lino Ferrer, su amigo de siempre. Richie, bienvenido a la primera persona. Maheni, bienvenida, no entiendo mucho. Flora Alba, tan bella, mi hermana querida desde Venezuela, se acaba de unir, cafeteando con mis amigas las ambas, mis amigas ecuatorianas. Hola, ¿cómo están? Caramba, qué gente tan puntual, qué maravilla. Yo estoy... Ay, amigo bello, gracias por lo de bello, hermana. Hoy estamos así un poquito con ropita fresca, pues está haciendo mucho calor. Ya se va a sentir un poquito el verano. Salió por ahí un globo blanco, qué maravilla. Qué maravilla. Esta gente del Ecuador, como me dicen bello, ellos no tienen idea de lo que significa para mí que me digan eso. Claro, siempre aquí estamos tan bellas, que arriba del Ecuador, pues. Me parece muy bien. Hoy tenemos una doctora muy chévere, muy interesante, ya debe venir en algún momento por acá. Yo quise acercarme un poquito antes, gracias por esos globitos blancos que están saliendo con aquella tristeza. Denme globos blancos, porque los necesito, por favor. Quiero de verdad agradecerles a todos y a cada una de estas personas que se están suscribiendo. Ya me quedan muchísimo menos, doctora. Ajá. Ya llegó nuestra querida doctora, ya llegó, está con nosotros. Este, ya llegó la doctora. Vamos a darle la bienvenida para que con nosotros. Ok, aquí está. Ya le damos. Ahí está esa belleza de dama. Qué buenas tardes, Hola, doctora. Qué buenas chévere, qué chévere. tardes. ¿Qué más? ¿Cómo Qué me le gusto va? verte, Lino. Igualmente, pero qué guapa vino de Europa, Ay, señora. gracias. Es que tú sabes que las Sí, vacaciones ayudan, ¿no? pero muchísimo. Yo voy a tener que agarrarme una si voy a venir así como usted. Doctora, denme un No, permisito que estaba dándole una información a las personas que también quiero que usted la tenga antes de que comencemos en el tema de hoy, que señoras y señores, el estrés, cómo combatirlo, así que esto va a estar muy bueno. Pero yo quería informarle también a las personas que estamos haciendo una campaña de recolección de fondos para una gran amiga, la gran actriz venezolana Maricela Berti, que está en México, está bien delicada de salud y sobre todo los costos y el tratamiento y la medicina y las terapias le son demasiado elevadas. Entonces estamos haciendo una campaña para ayudarla a recolectar fondos. La familia hizo un GoFundMe, ¿no? Se llama. Ellos lo tienen, van a salir anuncios aquí en mi Instagram con la dirección del GoFundMe para que usted dé su donativo, el que pueda, $1, $2, claro que sí. siempre ayuda, y es necesario que nuestra Maricela se nos cure y se nos ponga tan chévere. Dicen que están mejorando, es Qué bueno. las últimas informaciones que tenemos, que es sumamente delicado, que hoy la volvieron a tener una intervención quirúrgica y que salió muy bien. Así que vamos a ir orando por ella. Les ruego todo el apoyo que puedan darnos. Ya les van a salir varios actores invitándola a la donación y ahí van a ver la dirección o el link, como se dice acá, del GoFundMe. Y aparte de eso, en nuestras historias va a aparecer un GoFundMe que usted, si quiere donar por allí, va a entrar derechito y ese dinero va a manos de sus hijos, no hay intermediarios, no hay amigos, no hay fundaciones, no, sus hijos son los que van a recibir ese dinero. Así que antemano, muchísimas gracias. Como también les doy las gracias por todo el apoyo que le están dando a mi canal. Ya me faltan menos personas para ser aceptado por YouTube. Me faltan 300 suscriptores. Y ha sido bien duro, doctora, Es conseguir duro. mil, Un día es muy mil. duro. Así que ya llevamos 7 meses y vamos por 700, gracias a Dios. Muy Así bien. que, disculpen, pero eso me hace feliz, yo estoy contento y al estar haciendo todas estas cosas a mí me alegra y poder compartir con gente como usted, doctora, y como las personas que se están acercando.
En principio, vamos a empezar por lo más sabrosito, doctora. Voy con usted con todos los hierros. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bueno, mira, yo quiero, hoy en la tarde, quiero reivindicar al estrés, porque el estrés es el gran culpable de más del 95% de las enfermedades. Y el estrés hay que combatirlo y el estrés hay que acabarlo y bueno, en fin, todo eso es verdad. Pero lo que no se dice es que existen dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. Lo que tampoco se dice es que el estrés es una reacción normal del organismo, de nuestra mente, ante una agresión. Y es instintivo. O sea, nosotros tenemos esa reacción una reacción ante un posible ataque, desde que éramos seres que vivíamos en las cavernas. O sea, desde que el hombre es hombre, el hombre ha tenido esta reacción, la tenemos en nuestros genes y no, Dios quiera que no la vayamos a perder. ¿Por qué digo eso? Porque la respuesta a una agresión es lo que nos salva la vida. Se sabe que desde épocas prehistóricas el ser humano, ante un agresor, vamos a ponernos en el cuerpo de un pobre hombre que vivía en las cavernas o una pobre mujer, ¿cuáles eran en ese momento las situaciones de estrés con las cuales él tenía que lidiar? Generalmente era con animales depredadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa normalmente en un ser humano? Porque nosotros seguimos teniendo esa misma reacción que teníamos en la prehistoria. Y voy a hacer después la comparación con circunstancias de hoy en día. Pero ¿qué pasaba en la época de la prehistoria? Bueno, venía un animal a tratar de comerse a un pobre hombre o una pobre mujer, y entonces él tenía, o los seres humanos teníamos tres opciones ante la circunstancia. Uno, hacernos los muertos. Dos, correr. O sea, correr a salvarnos. Y tres, pelear. Son tres respuestas ante la agresión. ¿Cómo lo ponemos eso en el contexto de hoy en día? Es igual. Suponte tú que tú vas manejando. Tú vas manejando y alguien se te echa encima. Tú tienes tres opciones igualito. Hacerte el loco y espantarte, ponerte bravísimo, insultarlo y decir no sé qué más, e inclusive pelear, tratar de perseguir al agresor, denunciarlo. Son las mismas tres reacciones. Entonces, ¿por qué esas reacciones que ya dije yo que son fisiológicas, que son normales, producen más del 95% de las enfermedades? Bueno, una cosa es el estrés agudo, que es el que yo he estado describiendo, que es una reacción de defensa natural, y la otra cosa es el estrés crónico. El estrés crónico generalmente no es a situaciones reales, es a situaciones imaginarias. Es ese estrés, ay, porque me dejó mi marido, es el estrés, ay, porque no puedo pagar mis deudas, es el estrés de, Dios mío, ¿será que me van a botar del trabajo? O sea, son situaciones que nosotros creamos y recreamos en nuestra mente que nos mantienen en un estrés permanente. ¿Sí se entendió la diferencia? Quisiera que eso quede claro. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Doctor, usted sabe que yo, me va a decir ignorante, si usted quiere, yo se lo voy a aceptar. A mí esa palabrita estrés nunca la he aceptado ni nunca me ha gustado. Porque cuando nosotros teníamos 15 años, 20 años, esa palabra no existía. Existía era la angustia, Pero la siempre ha desesperación. existido esa reacción ante la Eso sí, eso Claro, el sí. estrés, la palabra estrés se ha puesto de moda. Y por eso Eso. te decía al principio que yo creo que hay que reivindicarlo, porque en realidad nosotros, si no tuviéramos esa capacidad de reaccionar, ya nos hubiéramos muerto chiquitos. O sea, en realidad, esa reacción
ante una crisis, ante una agresión, es la que nos ha salvado la vida muchas veces. O sea, no es el gran enemigo, es el mal manejo de esa ansiedad el que enferma en realidad. Sí, güey, yo me he puesto, yo he tenido discusiones con amistades mías sobre el tema, porque es que es ridículo, ay, me dio estrés, estoy estresado, ay, qué Ajá. estrés. Ay, eso a mí me parece Esa es la realmente, palabra preferida. Ay, es que estoy tan estresado. ay, qué ridículo. Me perdonan lo que la dicen, a mí me parece una soberana ridícula. Bueno, ahora con estos, Sí, porque vamos a en decir, un, realidad ya eso no es estrés, no es el estrés que salva vidas, no es el estrés que nos ayuda a defendernos de agresiones, sino ya es un estado de angustia permanente, que ese es el que produce las enfermedades. Y entonces eso es bueno tenerlo claro. Cuando uno reacciona en forma aguda, se desencadenan toda una serie de cambios en nuestro organismo en el que interviene el sistema inmunológico, el sistema nervioso. endocrino, se producen muchas hormonas del estrés. Entonces se sube la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, se produce una cantidad de hormonas que cuando es un tema específicamente agudo, te Estrés con la doctora de entiendes. medicina integral. Sí, Ajá. entonces pero ese tipo de cambios en el organismo, esa elevación del cortisol, de la adrenalina, noradrenalina y todas esas hormonas del estrés, que en un caso agudo son muy favorables porque nos permiten salir de algún aprieto, ya cuando pasan a ser crónicas, cuando es un estado de estrés crónico o un estado de ansiedad crónica, eso no es normal. Y eso produce toda una serie de alteraciones en nuestro organismo que son los que conducen a la enfermedad. Ok. Entonces, yo siempre voy, yo soy de la romana antigua, yo por lo menos, yo decía, cuando nosotros nos pasaban aquellas cosas, existían, cálmate, respira, relájate, eh, habían muchas soluciones de inmediato, pues. Entonces, Hay ahora, muchas soluciones para manejar eso, claro que sí. ajá, eh, ¿por qué, creo, no puede llevar a la gente a confusión esto que estamos utilizando las palabras extrañas, aunque sea por deporte, por ridículo, como sea? No lo puede llevar a confundirse, doctora, e inclusive no puedan detectar lo que realmente tienen, porque por ejemplo, así, ay, estoy estresada, ay, qué estrés, me está sonando el teléfono, qué estrés con esta olla, qué estrés. O sea, y cuando en realidad estén realmente, para la redundancia, estresados, ¿no les llevará eso a confusión? Bueno, es que el principal problema que hay con todo este manejo de estos términos, que no son los más adecuados, obviamente, lo que hay en el fondo son dos problemas. Uno, la falta de conexión con nosotros mismos, el autoconocimiento, porque nosotros necesitamos tener nuestra mente conectada con nuestro cuerpo para poder detectar aquellas cosas que nos alteran. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la falta de información. Porque lo lógico es que uno diga, bueno, cada vez que me llama fulana, yo empiezo con palpitaciones y empiezo con sudoración. Entonces, si uno está conectado consigo mismo, uno se da cuenta de que va más allá de la intuición, es un tema energético. Uno se da cuenta las situaciones en las cuales uno sufre de ansiedad o, como le dicen por ahí comúnmente, de estrés. Esa es la principal herramienta que uno tiene que fomentar, el autoconocimiento. Porque cuando tú te conoces, cuando tú estás conectado contigo, tú vas a identificar rápidamente cuáles son las situaciones estresoras o que te desencadenan una ansiedad. Perfecto. Por lo menos cuando viene un cobrador, que uno le anda huyendo y le toca la puerta, ese Exacto, corazón empieza a bailar lambada ya adentro. exactamente. Ya Pero sea, bueno, ahorita no te tocan a la puerta,
porque ya nosotros vivimos en otro mundo, ¿no? Pero Sí, si te llegan unas carticas bien feas, Dios ¿entiendes? mío. Entonces, oye, entonces la gente responde ante ese cobro igualito, igualito que el hombre primitivo ante un dinosaurio. Igual. Y es una reacción totalmente inapropiada, porque cuando a ti te llega un bill, tú no tienes ni que correr, ni que pelear, ni que hacerte el muerto. Tú lo que tienes es que solucionar, desarrollar una estrategia para ver cómo vas a salir de ese rollo. ¿Sí o no? Doctora, le dicen, yo sufro de trastorno de ansiedad generalizada desde hace 13 años. Bueno, Trastorno de ansiedad eso no es generalizada. más, eso no es más que otra manera de decir que sufre de estrés crónico, de un estado de ansiedad generalizado de hasta 13 años, ya eso es un estado de ansiedad crónico. Y tiene que manejarlo porque cada vez que tiene un ataque de ansiedad, generalmente es por cosas imaginarias, porque no es que los están atacando los dinosaurios a cada rato, ni es que les están llegando cartas de colección a cada rato. Generalmente es por cosas que se imaginan, por cosas que piensan, por enemigos imaginarios. Generalmente es por miedos, por fobias, por recordar situaciones traumáticas. Bueno, tú sabes, eso hay que analizarlo a fondo para ver por qué sufre de ansiedad. Pero eso es muy delicado porque no solamente afecta desde el punto de vista psíquico y emocional, también tiene consecuencias físicas. Y ya está demostrado, no existe ningún médico, por muy alopático que sea y por muy médico chapado a la antigua que sea, que niegue o que pueda negar que es el estrés o la ansiedad o los problemas emocionales la causa que está detrás de todos los problemas, prácticamente del 100% de las enfermedades físicas. Ajá. Así con palabritas de centavo, como decía Connie Méndez. ¿Qué puede hacer esta persona ya para empezar a Bueno, hay mejorarse? muchas cosas. O sea, lo primero es que hay que hacer un diagnóstico, saber exactamente cuál es la causa. Pero mientras, en el tiempo, mientras tanto en el tiempo, yo le puedo hacer muchas recomendaciones. Se ha comprobado que hacer ejercicio, aunque sea simplemente caminar, calma la ansiedad. Meditar calma la ansiedad. Simplemente hacer varios ejercicios respiratorios, como el que tú acabas de mencionar, tú acabas de decir, respire. Así es. Simplemente respirando, inhalando y exhalando lentamente unas 10 veces, se solucionan la mayoría de los ataques Sí de se ansiedad. soluciona, sí se soluciona. Claro. Yo creo que yo le Entonces, conté a hay usted medicación, hay medicamentos también que se pueden usar, existe apoyo de grupo, o sea, hay muchas formas de tratar la ansiedad o el estrés crónico. Pero lo más importante es llegar al origen, porque, porque es que ese es el problema de la medicina en general. La medicina en general se ha transformado en un tratador, el médico se ha convertido en un tratador de síntomas. Entonces, ¿tienes ansiedad? Toma diazepam, por decir algo. No, esa no es la solución, porque eso es lo que están es tratando un síntoma. Lo ideal es llegar al fondo, a ver qué es lo que desencadena esa ansiedad y solucionarlo. Yo le conté a usted la experiencia, creo que sí, la primera vez que hablamos de que mi hija me enseñó a que tomara aire, lo Claro, aguantara en 5 tiempos. Doctora, eso me curó. claro. Todavía lo digo, me curó porque yo tenía unos ataques de pánico rarísimos que en mi vida me habían dado Es que desde que me mudé parece a muy esta ciudad. simple, Lino. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo ven como tan simple. Yo muchas Sí, veces le digo a mis pacientes, lo primero que voy a hacer es enseñarte a respirar. Entonces me miran con una cara rara como diciendo, pero bueno, y hay más de un osado que me ha dicho, pero bueno, yo estoy respirando desde que nací. Y yo le digo, no, no así es. sabes respirar. Y Así cuando tú es. observas a la mayoría de las personas que están a tu lado, tú te das cuenta que la gente la, perdió la noción de la correcta respiración. ¿Por qué yo digo eso? Porque si tú te pones a observar, hazlo como prueba. La mayoría de la gente respira desde las tetillas hacia arriba. Mm. Ninguna persona adulta prácticamente expande el abdomen
cuando respira. Y para hacer una respiración realmente relajante, ya sea para tratar un ataque de ansiedad, para tratar o para meditar o para hacer yoga, para hacer muchas actividades que son relajantes, tú tienes que respirar con la barriguita, o sea, inflar tu barriga, expandir el abdomen y luego al exhalar, apretarlo hacia adentro. ¿Por Se qué? sabe que en la actuación, disculpe que le interrumpa nuevamente, eso se llama respiración diafragmal. Claro, Uno se diafragmática. pone las manos aquí Así y es. las pone junticas y cuando tomas el aire, las manos se separan. Cuando Así botas, es. las manos se unen. Así Se es. separan y se unen. Y Eso es eso tan sencillo como lo acabamos de hablar, me ha pasado en lugares públicos que he notado que alguien tiene un ataque de ansiedad, simplemente los pongo a respirar así, 10 veces. doctora, disculpe, una pregunta desde España, perdone que la interrumpa, pero No, no, dime, esto- estamos para eso. estoy en tratamiento psiquiátrico desde hace 2 años aquí en España y cada vez tomo menos psicotópico, debe Psicotrópico, ser. sí, qué Ajá. bueno. Porque eso es lo que hacen los médicos de entrada. O sea, el médico tradicional, lo único que sabe es mandar medicina, porque no le han enseñado otras técnicas de sanación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas con un estado de ansiedad y él ni siquiera te explica cómo tienes que respirar. Porque para empezar, él tampoco sabe respirar. Él respira como respira la mayoría de la gente. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, te manda psicotrópicos, que eso es lo que ella está hablando, y comúnmente son derivados del diazepam. Eso es lo que se hace. Terrible, ¿no? Terrible, claro. Terrible porque todos esos medicamentos tienen un altísimo poder de volverse adictivos. Entonces, o sea, estás creando un adicto, pero claro, ¿qué haces? O sea, si tiene ataques de ansiedad y el médico no tiene otros recursos, pues entonces tiene que usar un psicotrópico. ¿Qué más va a usar? No tiene más Yo nada que una, usar. yo una vez me vi, tuve que ir a visitar a un amigo enfermo que cayó en un psiquiátrico. ¿No? Ya va que hay otra pregunta, doctora. Un Ujú. segundito, vamos a ver qué hay aquí. Estoy en. Ah, no, ya esta ya Sí. la leímos. Eh, tuve que ir a ver a una persona cercana a la familia y doctora, me dio una tristeza ver cómo lo Sí, tenían como bobo. sí. Era así, un tipo que era muy activo, yo no sé qué estaba, hola, No, no, no. Les ¿cómo queman estás? el cerebro. Les queman el cerebro. Eso me tocó vivirlo porque me tocó hacer una pasantía cuando estaba recién llegada aquí en una ala psiquiátrica y realmente fue devastador para mí. Porque después que tienen unos años tomando, porque además estos medicamentos tienen un problema, que uno crean como, se acostumbra, Mm, crean lo que se llama tolerancia. Y entonces empiezan con una dosis muy baja, pero después tienen que irla aumentando en el tiempo. Y después entonces hay que cambiar de medicamento por otro medicamento que sea más efectivo, en fin. Al final terminas con unos cócteles que tú dices, oh Dios mío. Y después que pasa cierto tiempo, o sea, ya se convierten, yo diría que como en autómatas, o sea, ya pierden ese componente humano, ya pierden esa capacidad de vivir todas las emociones, porque yo siempre digo, la gente dice, ay, no, pero el miedo y no sé qué, ok, es verdad que vivir con miedo es terrible, pero uno tiene que darse el placer de vivir todas las experiencias posibles, todas las emociones y todas las experiencias, hasta la del miedo. oye, pero no quiero ser negativo, pero eso de lo del miedo es fuerte, doctora. Pero es que existe la forma de vivir el miedo en forma controlada. Y yo siempre pongo como ejemplo, aunque ahorita cayó en desgracia, pero está Disney. Yo siempre le digo a la gente que le tiene Ay, miedo a ir a Disney, o a montarse en esas montañas rusas y todo eso. Y yo les digo siempre, digo, mira, el montarse en una montaña rusa es la forma más segura y más controlada de experimentar el miedo
por breve periodo de tiempo y ya, pum, o sea, te montas ahí, o sea, el estómago se te quiere salir por la boca y sientes ese terror, porque obviamente, pero después te bajas de ahí y ya experimentaste la emoción. Es que eso es lo que nos hace humanos, tener esa capacidad, ¿entiendes? De asombro, Sí. esa capacidad de vivir el miedo, ¿entiendes? Y eso es ¿Sabes lo qué que... me pasó? ¿Sabes qué me pasó a mí en Venezuela? Ajá. Nos montamos en un aparato de eso que da vueltas así. Ah, yo en Venezuela no me monto. ¡Ah! Doctora, nos quedamos arriba, con la cabeza para Claro, abajo. Estuvimos así mira, como 45 sí, minutos. yo Eso sé. fue terrible. Mira, y yo digo lo de Disney, y a pesar de que yo viví una situación dramática en Disney, yo he ido muchas veces porque pues yo disfruto mucho del parque, yo lo disfruto más que mis hijos y más que mis nietos. Pero en una oportunidad estábamos en una montaña rusa y nos quedamos arriba. Y Uy, en el carrito de atrás estaba una señora con un ataque de pánico que se iba a tirar del carrito. A mí me tocó pararme y pasarme al carrito de atrás a esa altura, ¿no? Y decirle, ¿can I help you? Entonces, ¿la puedo ayudar? Y la familia, sí, sí, ayuda. Le dije, I am doctor. Porque, claro, cuando tú le dices que tú eres médico, es así como que, bueno, como que cogen confianza. Y entonces, ¿tú sabes lo que hice? Nada más eso. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Aquella mujer se calmó y después, bueno, afortunadamente fue por pocos minutos, inmediatamente empezó a funcionar. Yo terminé mi vuelta en el carrito de atrás, con la familia de atrás. Y hasta en Disney pasa. Pero lo que pasa es que Disney, acuérdate, es un emporio y tiene unos niveles de seguridad muy grandes. O sea, que se venga abajo una cosa de esa, cosa que no ocurre en Venezuela, no hay tanto control de calidad, ¿entiendes? Yo en Venezuela no me monto una montaña rusa ni a punta de pistola. No. Pero aquí uno sabe que ellos se cuidan muy bien, porque acuérdate que es un negocio muy grande y ellos se cuidan, entonces uno, digamos, tiene más margen de seguridad. Bueno, ya lo sabemos todos los miedosos. Bueno, no me quedo. Ay, yo no sé, a mí de verdad eso me produce un poco de angustia esa cosa. No, claro, pero es Pero a mí sí me gusta momentáneo, montarme. acuérdate, Así. es de muy corto tiempo. Entonces, yo creo que uno tiene que tratar de vivir la mayor cantidad de experiencias emocionales que a las cuales uno tenga acceso. Esa es mi opinión, porque yo creo que uno tiene que vivir con intensidad y porque eso de estarse limitando, el miedo es una emoción que también es necesaria, porque el miedo nos permite que no cometamos estupideces y que no hagamos cosas que puedan poner en peligro nuestra integridad. Pero el miedo en realidad existe para que uno lo desafíe, para que uno lo rete, porque es una cosa muy importante que uno se tiene que proponer superar sus miedos. El miedo a la altura, el miedo al encierro, porque es A los mentira. aviones, a los aviones. Exacto, excelente ejemplo. ¿Tú sabes cosa más limitante que el miedo al avión? La gente no viaja porque le tiene terror al avión. Yo soy uno. Ay, no, yo amo un avión. Dios mío, yo no puedo vivir sin montar en esos aparatos. No, yo me monto, mire. Y la vida me ha dado lecciones porque con todo el temor que yo le tenía a los aviones, en Venezuela formé parte de la compañía de Guillermo González, que en paz descanse, y vivíamos montados en los aviones todos los viernes y domingo. Íbamos a hacer funciones en el interior del ¿Quién país. dijo que no? Tú seas Pero padre. eso era un show los viernes y un show el domingo, conmigo en el avión. Para regresar. Porque, sí, a menos que me tomaran unos whisky, los whisky sí me calmaban. Ay, no, es que el whisky es una maravilla. Pero, El pero, whisky relaja pero, mucho. no, ya una vez me monté y me encontré con una aeromoza que había sido sobreviviente de un accidente en Barquisimeto, no sé si lo recuerda, que quedó una Sí. sola persona viva y era ella. Y cuando me la presentaron, yo que, uy, la tipa contándome, no. Ahora, doctora, leer ayuda cuando uno tiene esos ataques de ansiedad, bueno, cuando, gracias a Dios ya No, no los tengo, bendito leer sea Dios. no.
Yo diría que otras cosas, porque es que lo que pasa es que leer requiere concentración. Y cuando tú estás ansioso, tú tienes tu atención muy dispersa. Y entonces, si tú tratas de leer, entonces tú te das cuenta que te estás distrayendo, entonces vuelves otra vez a tratar y eso te empeora la ansiedad. Es mejor salir a caminar, es mejor escuchar música, hacer yoga, hacer tai chi, meditar, en fin, otras actividades. Regalar el jardín, también leí por ahí. ¿El Que qué? lo que tiene jardín es regalar el jardín. Claro, Dicen que ajá, relaja mucho. jardinería. Hay muchas actividades que son muy buenas para la ansiedad, pero leer no es recomendable porque más bien te incrementa la ansiedad. ¿Y el cine? ¿Ver una película? Ah, el cine sí, el cine sí, el cine es muy relajante, sobre todo si uno lo ve en otro idioma, pues más, porque uno tiene que estar ahí pilas, ahí con todos sus sentidos, ahí Y a si es una película aprender. de terror, y si es una película de terror. Ah, no, yo no veo películas de terror. Yo Te digo tampoco. por qué. O sea, explícame, uno tiene bastantes cosas en la vida real de sobra. Uno tiene, en la vida real, uno tiene, nada más que tiene que pensar en Ucrania, en el rollo que se metió Ronaldo ahora, en fin, con tantas cosas que hay, que están pasando alrededor de nosotros, que uno, ¿para qué se va a dar mala vida viendo películas de terror? Que además tú sabes que eso no es verdad, eso es puro show. Yo no veo ¡Uh! películas de terror. Eso es lo que me pasó a mí, que mis amigos se metieron conmigo porque yo fui a ver Titanic y aquello me pareció una estupidez, con el Bueno, no, permiso. Titanic es un peliculón. Sí, pero no, los efectos de cuando estaban ahogándose que cayeron al mar, esos efectos se vieron muy... Es que lo que pasa es que Bueno, es cuando un me peliculón. Eso es enseñaron clase eso, aparte. uno ve otra cosa. Ahora, doctora, esta ansiedad de la que estamos hablando Ujú. tiene algo que ver con la ansiedad que nos da, lo que nos gusta mucho comer. Claro, porque es que cada quien maneja la ansiedad de diferentes maneras. Y esto tiene mucho que ver con la infancia y todo esto, ¿no? Y mucha gente que tiene sobrepeso o que es obesa, tienen como una fijación en la etapa oral. O sea, no voy a entrar en eso porque eso es psicoanálisis, psicología muy heavy, pero sí, tú ves, con respecto a la comida, tú ves dos reacciones que son las más comunes. Una, glotonería. Estoy estresado, voy a la nevera y la trago. O la otra, que es el contrario, ay, no, no me pasa la comida. O sea, hay gente que se le hace como un nudo en el estómago y no pueden comer. Pero lo más común es lo primero, es la glotonería, o sea, y sobre todo a los dulces. Ansiedad es Sí. igual a comer cosas dulces y tiene su explicación, como te digo, en fijaciones a nivel de la infancia, ¿no? Por ejemplo, doctora, también me da pena contar lo que yo hago porque yo si encuentro a alguien que me diga qué es lo que es. Yo, por ejemplo, voy al supermercado. A mí me gusta mucho comer uvas. Y Rico. tengo una bendita costumbre que yo antes de dormir tengo que comer algo, que me la tengo que No, quitar. esto es muy malo Es muy malo. para Pero la entonces salud. yo antes comía cosas que me hacían daño. Ahora estoy tratando de comer frutas Está o bien. hasta Es una buena las, transición. Pero las baby, lo las ideal es baby. que cenes 7, más tardar 8 y no comas nada antes de dormir. Exacto. Entonces yo estoy tratando de quitarme eso. Ujú. Yo agarro la bolsa de las uvas, no cojo un poquito, un gajito, como se dice en Venezuela. Se me llevo la bolsa, Ah, me acuesto, eso es glotonería. tengo la bolsa al lado, y hasta que no me la acabo, no me la Pero no quito. te lleves la bolsa, agarra un platito y pon, no sé, 20 uvas. O sea, tú mismo tienes que irte empezando a controlar. Y que, cuál mejor, por ejemplo, ya hiciste un buen paso. Pues yo me imagino que antes te comías una galleta o te comías algo dulce, ¿no? Bueno, ya diste el primer paso, que fue dejar los azúcares procesados, pero igual ahorita estás consumiendo mucho azúcar porque la uva es una fruta muy dulce. Entonces, el segundo paso ahora, el tercer paso, perdón, ahora sería bajar la cantidad, dejar la bolsa en la nevera y poner, no sé, 20 de uvas, que es bastante, porque más o menos de uvas, más o menos se calcula que una ración promedio son 12 uvas. Pero bueno, 20 que te coman. Ya eso es una mejoría. Y el siguiente step sería
tratar dentro de lo posible de no comer. Mejor cambiar las uvas por un té. Hay unos tés buenísimos ahora frutales que son sin cafeína, que te relajan y te ayudan a dormir mejor. Y poco a poco te vas, mira, el cuerpo es lo que tú le des. Mira, eso es una maravilla. Yo siempre le digo que el cuerpo, a la gente le digo, mira, el cuerpo es una máquina perfecta. Si tú le das comida 12 horas seguidas, si tú haces 4 comidas al día, el cuerpo cada rato te va a estar pidiendo comida. Cada 3 horas te va a pedir comida. Si tú haces solamente 3, igual. Y si tú haces un ayuno, los primeros días es terrible. Dios mío, yo no puedo aguantar 12 horas, 14, 16 horas sin comer. Los primeros días el cuerpo chilla, pero después no, después te acostumbras. Entonces, bueno. Por ejemplo, a mí, yo tengo esa batalla, doctora. Cada vez, No. yo estoy cenando temprano, pero a mí allá a las 10, o sea, yo ceno temprano y generalmente me quedo dormido temprano. Pero yo como a las 10 de la noche ya me despierto otra vez. Y Ah, estoy no, como que eso se no acabó el sirve. amanecer. No, eso no sirve. Es que ese es el problema de mucha gente, que hacen naps, hacen siestitas, pequeñas siestitas, y eso Sí, descontrola el sueño. Entonces hay que aguantarse, de repente sería una buena idea que salieras a caminar alrededor de tu casa, o que te pusieras a jugar algún juego con tus hijos, no sé, cada quien tiene su propia dinámica, ¿no? Y lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Pero lo ideal sería que te acostaras en la noche a las 9, 9:30, te dieras un bañito caliente, te tomaras un té frutal, porque hay unos tés espectaculares que tienen sabor a frutas, pero no tienen azúcar, y te propongas que vas a dormir de 10 o 11, mejor todavía, si es de 10 a 6 o de 11 a 7. Pero es lo que te acabo de decir. Uno dice, no es que no puedo, sí puede. Tienes que acostumbrar a tu cuerpo a ese ritmo. claro, todo es Sí se cuestión de... puede. Sí, sí, yo lo he hecho, la cosa es que yo no sé, existe el saboteo hacia uno mismo, Es ¿verdad, el doctora? autosaboteo, 100%. Ya hiciste el diagnóstico. El ¿Y por qué uno se sabotea, doctora? Si, por lo menos yo, aunque suene inverosímil, claro, yo no soy narcisista, yo no me la paso, qué bello estoy, qué guapo soy, qué lindo, no, no, no. Pero yo me quiero, yo me respeto, yo me acepto, me autoalimento de cosas positivas. ¿Por qué entonces no ¿Por qué termino te de adelgazar? autosaboteas? Bueno, mira, todo tiene una causa. Lo que pasa es que, bueno, es así como que sería muy descabellado de mi parte decirte por qué te autosaboteas sin tener una conversación más profunda contigo, ¿no? Pero siempre hay una causa, siempre hay un origen, una falsa creencia, algún trauma, alguna situación que te hace autosabotearte. Es todo. Y muchas veces ni siquiera, muchas veces son simple y llanamente malos hábitos. Porque lo que yo te insisto, lo que te dije hace 5 minutos, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Y él te pide a lo que tú lo acostumbras. Y se sabe que esos son malos hábitos o buenos hábitos. Los hábitos tardan entre 2 y 3 semanas en instalarse. Entonces yo sé que nadie quiere pasar por ese periodo de 2 o 3 semanas. Por ejemplo, la gente que empieza a hacer dieta, la gente que vive haciendo dieta. La primera y la segunda semana son espantosas porque tengo hambre, pero no puedo comer. Ok. Pero ya después de la tercera semana ya se acostumbran a comer poquito. Yo me imagino que tú debes haber vivido esa experiencia en algún Ujú. momento. Lo No, mismo pasa con el sueño. Lo mismo pasa con esas uvitas que tú te comes en la noche. Tú le estás ofreciendo esas uvitas a tu cuerpo y tu cuerpo te las reclama. Pero en lo que tú se las quites, va a pasar 2 semanas retrechero el cuerpo. Quizás la primera noche, bueno, duermes bien, la segunda y la tercera mal, y después la cuarta. Bueno, es una lucha. Pero si uno tiene la plena conciencia de que lo que uno está haciendo, de comerse esa merienda a las 10 de la noche, no es lo más conveniente, uno hace la lucha por 2 semanas, 3 semanas máximo, y ya incorporó un nuevo hábito.
que se va a transformar en un hábito automático, como cepillarse los dientes, como peinarse, como bañarse, en fin. Pero obviamente cada vez que tú incorporas un hábito nuevo, hay que resetear el cerebro y eso toma tiempo. Perfecto. Creo que vamos a tener que tener esta conversación, doctora, porque Con mucho sí, yo quiero, oye, quiero resolver ese problema, yo no quiero estar toda... yo estoy mayorcito, ¿no? Yo no tengo 15, tengo 43, pero 43 que me vine de Venezuela, pero yo no quiero ser un viejo chocho, fastidioso, enfermizo, no, yo no quiero No, eso. nadie quiere eso. Yo quiero llegar a la vejez con Eso es lo dignidad. único que yo pido. Dios mío, apiádate de mí y mándame de un solo, porque uno no quiere, o sea, uno no quisiera esa decrepitud, no tanto por uno. Yo pienso que a mí me preocupa por lo menos más mi decrepitud o mi posible decrepitud, porque no la voy a tener decretado, por la molestia que tú causas a tu alrededor, ¿no? O sea, el dolor que tú causas. Yo te lo digo porque yo, a mi edad, pues ya yo he visto gente cercana llegar a los 80 y deteriorarse mentalmente. Y a mí eso me produce mucho dolor. Oh, sí, es terrible. Sí, entonces yo no quisiera que nadie sufriera por mi decrepitud, pues. Yo quisiera trascender, tampoco quisiera tener una enfermedad larga, dentro de lo posible. Yo lo evito, yo tengo una vida saludable, tranquila y pacífica porque yo me la he construido, porque yo sé cuáles son las consecuencias de vivir con estrés, con ansiedad, de tener malos hábitos, porque cuando uno tiene malos hábitos, por ejemplo, ¿qué pasa con esas uvitas que tú te comes en la noche? Fíjate, cuando uno está durmiendo, la insulina, tú sabes qué es la insulina es la hormona que quema el azúcar, debería estar baja durante esas horas y debería subir el glucagón, que es otra hormona. Resulta que tú cuando te metes esas uvitas y te quedas dormido, tú le estás dando órdenes al páncreas para que produzca insulina, porque esas uvas son dulces. Entonces tú tienes durante toda la noche o parte de la noche unos picos de insulina que hacen que el páncreas se agote y tú te estás tratando tú mismo o estás buscando tener una diabetes. Oh, Sí. Entonces, esa es la razón, o sea, no es un capricho, no te comas esa uva, porque no, tiene su razón de ser, todo tiene el porqué. Entonces, uno tiene que poco a poco informarse y tomar las decisiones correctas para evitar eso que estamos hablando, de llegar a edades avanzadas, después de los 70, 75, si es que uno llega ahí, ¿no? Porque no todo el mundo llega, pero el que llega, qué bueno que llegue en buenas condiciones. exactamente. Sí. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Eso es lo que se puede combatir, por ejemplo, me dejo de tomar la jugo, me tomo mi té frutal, como usted dice, el agua pura también ayuda. Bueno, yo tampoco recomiendo tomar mucha agua después de las 9 de la noche, porque entonces te paras a hacer pipí. Ujú. Tampoco es bueno, porque entonces no alcanzas un sueño profundo, no descansas, no es un sueño reparador, ¿ves? Y el no descansar suficiente también tiene sus consecuencias. Entonces yo digo que uno debe consumir mucha agua durante el día, en la mañana sobre todo, y después de las 4 de la tarde tomar una cantidad razonable, pero no mucha agua. Porque si tú te tomas un vaso de agua a las 10 de la noche, segurito que te vas a parar en la madrugada al baño. Después te Bueno, recomiendo un té de frutas que son muy ricos, no necesitan, y yo no te recomiendo que le pongas edulcorante, sino que te lo tomes tal cual. Al principio te va a regañar un poquito, pero es más saludable cuando te lo tomas así, solito, sin azúcar, sin esplenda, sin todas esas cosas que venden que endulzan las comidas, que yo uso, no son saludables. yo uso trubia, Bueno, tampoco. Bueno, dicen que dicen los estudios por ahora que esa es la menos que produce menos dañina, la menos efectos, dañina.
Pero yo, la verdad, Y no endulza mucho, de verdad que no, le da aquí me estoy tomando un café, le quita el sin amarguito, cafeína. le quita el amarguito Ah, a la comida. Pero mira, uno se acostumbra. exactamente. Yo me acostumbré a tomar café sin nada, ni de casualidad jugo, y bueno, yo no tomo jugo, sino jugos verdes. Y el té me lo tomo así, solo, porque por ahora lo que pasa es que la trubia es más nueva, es la más. Pero yo creo que la tarde o temprano van a empezar a salir efectos colaterales negativos, como salió desde el principio con todos los edulcorantes, y ya la esplenda se sabe que es muy negativa. Entonces yo no voy a poner en riesgo mi vida cuando yo sé muy bien, estoy convencida de que es un tema de hábitos, nada más. No, doctor, yo pienso que esos edulcorantes hacen daño también si el uso es excesivo. Mira, Realmente tomo Truvia en la mañana un sobrecito, uno. ya va, que voy a Y buscar ahora un cuando vaso por lo de agua. menos tengo, Yo te ah, oigo, yo te oigo. yo me tomo una bolsita de Truvia que es chiquitica y por lo menos ahorita en estos momentos que estoy conversando con usted, me Ujú. hice este café, a mí me gusta tomar café a veces a esta hora, y, y, y ¿cómo se llama? Me tomé otra Truvia, pero yo uso uno al día. Está bien. Y yo Mira, sí y voy a la calle, ese café que te estás tomando es con cafeína. no, Mm, yo no yo puedo no tomar tomo, café. Yo no recomiendo después de las 4 de la tarde tomar cafeína. yo no tomo café con cafeína, sino cuando voy a desayunos familiares, así que no me puedo poner en el restaurante. Pero traes descafeinado, por favor. Ajá. Y me traen el mismo café y resulta que no es descafeinado, Igualito, me ¿no? ha pasado, me ha pasado. Sí, ay, Sí. tiene descafeinado. Y entonces yo de boba voy y me lo tomo y después a las 3 de la mañana con aquello sono. Aquí está una persona que está diciendo mejor, este, truvia orgánica. Ah, no, stevia orgánica sola sin aditivos. Bueno, Stevia es otro, ¿no? Sí. sí, bueno. Mm. Yo prefiero no usar edulcorante. Y eso es lo que yo recomiendo. Yo una vez me acostumbré a tomar café negro sin azúcar. Uy, esto es terrible. Los primeros días era terrible, pero Bueno, ya tú me estás dando uno la se razón, acostumbra. uno se acostumbra. Es verdad, uno se Y si tú acostumbra. agarras el café y le echas una gotica de leche, con más razón todavía. Leche vegetal, por supuesto. De almendra, de coco, de avena, lo que prefiera la gente. En realidad no necesita stevia, ni truvia, ni ninguno de esos. Y pero la leche Lactei no le gusta. ¿El cual? La Lactei. A ver. No. El lactate. No, porque el lactate, fíjate, el lactate lo que hace es tratar el problema con el azúcar, con la lactosa. ¿Ok? No tiene lactosa. O sea, el lactate se toma cuando tú ingieres alimentos que, sobre todo líquidos que tienen lactosa, porque hay gente que es intolerante a la lactosa. De hecho, la mayoría de las personas adultas somos intolerantes a la lactosa. Entonces el lactate ayuda si es que tú quieres seguir consumiendo leche de vaca. Pero si tú en vez de consumir leche de vaca, que tú no la necesitas en realidad, porque solamente hace falta, en realidad la leche de vaca solamente es buena para los terneros. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Para quién? Eh, ¿Ah? ¿Para quién es Para los necesario para quién? terneros, para los terneros. Los Ah, bebés tienen que tomar la leche de su mamá, así como los chivitos toman la leche de la chiva y los tigritos lo de la tigra, en fin, o sea, eso de que los humanos consumamos leche de vaca, eso es una moda, pero eso no tiene en realidad ninguna razón de ser. Pero bueno, no nos vamos a cambiar, no vamos a salirnos tanto del tema. El lactate es para reducir los efectos que produce la lactosa, que es el azúcar de la leche de vaca. Pero si tú tomas leches vegetales, como no tienen lactosa, no necesitas el lactate. ¿Sí quedó claro? sí, por ejemplo, yo tomo leche de coco. ¿Eso me va a saber a coco? A mí me encanta la leche de coco, pero es una leche.
Con café, sabe Ay, rico. es riquísimo. A mí me parece, bueno, yo normalmente consumo de almendra y sin azúcar, porque la almendra hay una versión con azúcar y una versión sin azúcar, y como en realidad mientras menos azúcar tú comas, mejor. Entonces, yo recomiendo leches vegetales sin azúcar. Depende del gusto de cada quien. A mí me gusta la de almendra, o mejor dicho, me acostumbré con la de almendra y esa es la que yo consumo. A mí me encanta la de lactate, me gusta mucho. O sea, ¿te gusta Ahora, la leche de doctora, vaca? sí, Ok. sí, sí, a mí me gusta la leche de vaca. Está bien. O sea que ya esas cosas, en estos días mi hija me trajo leche de avena. Ay, doctora. Y mire que a mí me gusta la avena. A mí me gusta la avena de verdad. Pero yo nunca había tomado leche de avena y Sí. si me hizo ponerle café, es candela. Bueno, realmente a mí tampoco me gusta la de avena, si te soy franca. Prefiero la de coco, es muy rica. A mí me gusta. Yo te voy a comprar nada Mira, más por curiosidad. mira, Lino, métete eso en la cabeza, que eso es cuestión de costumbre. Sí. Más nada, o sea, ahí no hay nada que discutir, porque es que en realidad eso es un tema. Ahora, lo que sí te voy a decir es que está demostrado que las leches vegetales son mucho más saludables que la leche de vaca. Porque tú cuando consumes leche, digamos, sin azúcar, sin lactosa, igual tienes la grasa de la leche. Y la grasa de la leche es pesadita. O sea, el que tiene problemas de colesterol y todo esto, no es la leche más conveniente. Y son mucho más saludables las leches vegetales. Pero bueno, No, doctora, retomando el tema que estábamos llevando excelentemente bien, como todos los que usted hace, muchas gracias, Lino. esto de cuando tenemos esos ataques de angustia, de ansiedad, no debemos tomar café bajo ningún concepto, ¿verdad? No, la cafeína está proscrita. La cafeína ni de casualidad lo que está, porque es que la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, lo que te va es a poner más ansioso. De hecho, es una de las cosas que recomiendan, porque mucha gente sufre ansiedad porque se toman 8 cafés al día. Hay gente que consume café de una manera. Yo no puedo, o sea, yo me volvería loca si yo me tomara 8 cafés, ahí me tienen que encerrar, porque yo Dígame soy si es cubano el café. no, no, ni hablar, ¿No? imagínate, ni hablar, o sea, a ese día me Wow, encierran a mí, me ponen una camisa de fuerza, porque yo soy muy sensible a la cafeína, yo yo súper. también. Entonces yo después del mediodía, yo no consumo café, porque me ha pasado lo que tú comentaste ahora, me han engañado en restaurantes y en lugares, no, que si es descafeinado y resulta que yo estoy a las 3 de la mañana con esos ojos, yo digo, no era descafeinado, porque yo me he Es dado verdad. cuenta que soy muy sensible, lo mismo que las gaseosas. Ese es otro. Las gaseosas, la coca, por más que sean de dieta, Pepsi Diet, Coke Diet, todas Está esas, la Coca-Cola cero que sabe riquísima. sí, pero tiene mucha cafeína. Y la gente está consumiendo cafeína y no se da cuenta. O sea, no cuenta la cafeína que tiene. Y entonces se ponen nerviosos. Hay gente que se toma 2 y 3 Coca-Colas de dieta al día, sobre todo cuando están a dieta. Y entonces empiezan a temblar y no saben por qué están temblando. La cantidad de cafeína que tiene una Coca-Cola es grande. Entonces, yo no lo ¿Usted recomiendo. nunca vio el experimento este que hicieron de limpiar los bornes de un automóvil con Ah, Coca-Cola? sí, y lavar las tazas de baño y muchas cosas. Increíble, Sí. increíble. ¿Cómo se absorbe todas esas No, no, cosas? hay que tomar Ah, imagínate. agua sola, o con un Ah, güey, té, con algún té, porque hay muchos tés que son muy buenos. Por ejemplo, el tan conocido como la valeriana, que te relaja, y hay otros que son pues más, un poquito más ¿Qué me dice profesionales. del tilo? ¿Qué me dice del tilo, doctora? Es En bueno, México, es en bueno, México, en México dicen que es tranquilizante, pero claro. creo que en Venezuela o en otros países dicen que el tilo altera el sistema No, nervioso. no, no. El tilo es de la misma familia de la camomila, Ajá. y son súper relajantes. Son té que eso sí se puede mezclar tranquilamente con el agua. Sobre todo, hay gente
y dentro de los cuales me encontraba yo, que a mí no me gustaba el agua sola, yo tenía que echarle algo a esa agua. Y eso fue un trabajito, o sea, ¿cómo fui haciendo? Bueno, cada vez le echaba menos del té o menos del edulcorante, menos de lo que yo le echaba. Y cada vez más agua y menos de lo otro. Hasta que ahora, bueno, estoy tomando agua sola porque hace falta tomar agua. Las personas adultas, después de cierta edad, perdemos lo que se llama el deseo de tomar, la sed se nos apaga. Y cada vez tendemos a tomar menos agua. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que medir la cantidad de agua que uno consume al día para asegurarse de que uno está consumiendo el mínimo. El mínimo son 2 litros. El mínimo. Sí. Para poder vivir. Y hay gente que no se toma ni un vaso al día. Cierto. Yo a veces tomo té de manzanilla con anís. Es rico. Cuando voy a una cena que me queda hacer algo medio pesadongo, eso perdón. Eso es muy rico. Me relaja y duermo sabroso. Sí, sí, es lo que te digo. Que con esos tés frutales, si te gusta el anís te relaja. Y no solamente te relaja el aparato digestivo, sino que también relaja tu mente. Esa es una buena forma o una buena opción para cambiar por las uvitas. Ok. Hay que buscar opciones. O sea, hay que buscar como zanahoria es lo mismo, doctora, las baby carrots. Bueno, no, es mejor la zanahoria, porque a pesar de que la zanahoria tiene azúcar, pero no es igual que la zanahoria te podría servir de transición. Una zanahoria y un tecito. Y después poco a poco menos zanahoria y más tecito hasta que llegues a la meta, que es que cenas y después de la cena, alrededor de no duermes, no puedes dormir, tienes que pararte, caminar, jugar, no sé, irte de paseo, no dormir. O sea, a las 10:30, tu tecito y a la camita. Perfecto. Porque es que esto, y estamos hablando de estrés justamente, la falta de sueño, la alimentación inadecuada, los malos hábitos alimenticios, esos son causa de estrés que altera, porque acuérdate que yo te dije que la mente y el cuerpo están muy conectados. Y uno generalmente piensa que es solo la mente la que impacta en nuestro cuerpo, pero no, al revés también. Si nuestro cuerpo no está bien, porque estás consumiéndote esa cantidad de azúcar en la noche, eso afecta tu sueño. O sea, tú no vas a descansar, no vas a tener un sueño lo suficientemente relajante si tú no tienes tu cuerpo en buenas condiciones. Entonces es todo un equilibrio, mente, cuerpo y por supuesto espíritu. Por supuesto. Doctora, ya estamos llegando al final del espacio por el día de hoy. Ya se nos terminó. ¿Qué recomendación le da a todas estas personas que están ahí en la sala, que se quedaron hasta este momento, a los cuales le damos las gracias por apoyarnos? Y quiero que sepan que, si Dios lo permite, de este jueves... Todas las preguntas que quieran. ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo se contactan con ustedes, doctora? Bueno, a través de todas las redes. Yo estoy en todas las redes, hasta en TikTok, pero no bailo. Pero en todas estoy por mi nombre. En Instagram estoy por doctora Juana Frontera. Pero en Facebook, en TikTok, en Telegram, en todo, estoy por Juana Frontera. Yo respondo siempre todas las preguntas que me hacen. La gente que me escribe y que me siguen lo sabe. Entonces escríbanme, háganme preguntas, yo con mucho gusto los ayudo. De verdad que un placer haber tenido esta conversación contigo, siempre tan amena y siempre tan relajada. Pues me encanta conversar contigo porque me ayudas a ir del campo profesional al campo más relajado y más mundano. Sí, para que no sea tan duro el regaño. Pues amigos, de esta manera hemos cumplido nuestra misión el día de hoy. Si tienen preguntas, ya ustedes saben, lo más indicado es dirigirse a la doctora Juana Frontera. La doctora Juana Frontera, ella es la única que le puede resolver el problema, porque yo no. Yo puedo aprender mucho con ella. Esto va a ser, si Dios lo permite, todos los jueves a las 6 de la tarde. Preparen sus preguntas, vengan. Todavía, a este momento no tenemos el tema de la próxima semana. Todavía no. Todavía no pues lo tengo, entonces, pero yo te lo mando
hasta el sábado, viernes, sábado, pienso cuál tema puede Sí, ser siempre de hacemos interés. hacemos unos pósters de promoción. En estos pósters está el nombre del tema que se va a tratar Sí. los jueves a las 6 de la tarde, si Dios lo quiere, con la doctora Juana Frontera. Además, es Podríamos guapísima, hablar que del vino de tema que España. hemos estado hablando mucho hoy, que es qué es una dieta saludable. Porque hay mucha gente, no sé, alguien me está saludando por ahí, yo no me pongo los lentes por pura coquetería, yo los saludo a todos y les mando Pues cariño. yo sí veo, pero no veo el nombre. Lo que veo es que dice saludos Juana Frontera, pero no Sí, sé quién. los quiero mucho, les agradezco su atención. Pero, Dice Mima Decio. ok, muchas gracias por estar ahí y no sé, se me acaba de ocurrir qué es una dieta saludable. Perfecto, ahí tienen. Primicia, pues para el sábado, para el jueves que viene, que es, ay, eso va a estar bien bueno. Sí, porque es Yo que hay soy muchos el mitos, primero que que, si la keto, que si la no sé qué, que si la paleo, no, 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 vamos a hablar de qué es realmente una, no vamos a hablar de dieta para adelgazar, sino una dieta saludable, para mantenernos en un peso normal, ni flaco como un hueso, ni redondito, y sobre todo para estar saludable. amén. Sí, claro. Gracias, doctora, un placer como Encantada, un siempre. A placer. ustedes, buenas noches, que Dios me los bendiga y Buenas nos vemos el noches, sábado a las igualmente. 6 con Carlos Montilla, el galán de galanes, en vivo, en una cita con Lino Ferrer. Chao, buenas noches. Ay, no, espérate.